Hola, muy buenas noches a todos. Es un gran placer estar aquí con todos vosotros. Hoy vamos a discutir un tema extremadamente polémico, yo lo sé. Pero esa es la misión del profesor, es lanzar ideas para que todos nosotros podamos discutir todo esto. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? La idea central es la siguiente. ¿Cómo vamos a discutir un tema extremadamente polémico? Y él necesita de, de un gran cambio de paradigma en la humanidad, un gran cambio de conciencia del mundo, padronizado a lo largo de los séculos, pasó en la cabeza de los seres humanos. Entonces vamos con calma. Vamos a imaginar lo siguiente, mi intención es dar una nueva perspectiva de los extraterrestres, enseñarle una realidad del mundo superior que aquí en el planeta no vivenciamos. Entonces la idea central es lo siguiente, voy a poner las ideas en la mesa aquí delante mía. Imaginen que hay una mesa delante mía y voy a poner las ideas aquí. No voy a imponer las ideas, no es eso. Voy a poner las ideas y pondré aquí. Cada uno de vosotros que me estáis escuchando, vais a observar y correrá de la mesa aquello que más os corre mejor, para que puedas escutar, hablar con tus amigos y crear tu propia visión del mundo y de los seres extraterrestres, ¿ok? Yo parto de mi experiencia como sensitivo, como medio, como paracontactado, que há años vengo vivenciando esa experiencia con los seres de las estrellas. Entonces, a partir de esa mi experiencia, es que voy a exponer mi idea. Y es por esa mi experiencia que yo escribí mi libro Proyecto Terrestre, que también tenemos una colección en DVD. Pero es muy importante que solo fui a inscribir el libro después de muchos años de experiencia con el plano espiritual y los hermanos de las estrellas. Pero hay una cosa que aquí está muy clara en vuestra cabeza. El fenómeno UFO jamás será comprendido por nuestra civilización antes que tú comprendas la vida después de la muerte, ¿ok? No importa si hacéis esfuerzo, ver arquivos extraterrestres, fuentes ufológicas, si no lleváis en consideración la vida después de la muerte. Porque el fenómeno UFO solo será comprendido después que comprendamos con clareza y profundidad la vida después de la muerte, de la otra realidad del universo. ¿Ok? Ese es el paradigma fundamental que vamos a empezar aquí en nuestra discusión. ¿Alguna pregunta? Vale. Fundamentalmente, lo que yo quiero poner es lo siguiente. El mundo occidental, todo occidente, toda la ciencia occidental está basada en un principio filosófico y todas las religiones están basadas en ese principio filosófico, que es el principio de la dualidad. El ser humano ve el mundo desde una forma dual, del bien y del mal, del cierto y del errado, del grande y del pequeño, Dios y demonio, cielo y infierno. Eso es óptica dual. Los antiguos empezaban a ver el universo de esa forma. Cuando los antiguos miraban al cielo, la primera cosa monstruosa que veía era el sol. Y toda vez que el sol se iba, se sentían tristes, porque se iba la luz y venía la oscuridad. Y el miedo de que el sol no volviese, porque el sol es vida, el sol sustenta el planeta. Entonces era inevitable para las criaturas primitivas ver el sol como Dios. Entonces muchos pueblos antiguos veneraban el sol como Dios. ¿Ok? Entonces el pueblo imaginaba ¿quién construyó todo esto? ¿Quién construyó la naturaleza? ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo las estrellas, el cielo? Aunque los antiguos no supieran que
que el planeta era redondo, con billones de galaxias, no sabían de eso. Entonces iban haciendo esa visión del mundo, a partir de su mundo que vivía, a partir de donde estaban. Entonces, ahí llega para nosotros una cultura judaica cristiana. Los presocráticos no eran dualistas. Pero cuando vienen los atomistas griegos, los postsocráticos, todo, entonces empieza a crear una filosofía fundamental en el dualismo dialéctico. Entonces, si no entendéis, no hay como empezar una discusión aquí. Tenéis que estudiar filosofía antigua, tenéis que saber de dónde viene el principio y la filosofía de cómo ves el universo. De la misma forma que los geómetras griegos crean la geometría y también los modernos como Albert Einstein, veía que la geometría no servía, fallaba en interpretar el universo. Y de la misma forma digo que la filosofía dualista es una filosofía primitiva. Y esa filosofía dualista no cambió en 7000 años que fue creada. No conseguimos pensar de otra forma. Somos invadidos por esa dualidad. Entonces tú que nunca estudió budismo, que nunca estudiaste y solo tiene el espiritismo, el catolicismo, va a ser difícil que entiendas eso. Es mucho estudio, comprensión, varias formas de pensar la naturaleza y pensar el universo para percibir cuál es la más avanzada, cuál es aquella visión que tiene más conciencia con los planos superiores. Y veréis que el propio Jesucristo no era dualista. Jesús se mostraba budista, no era dualista. ¿Por qué? El judío, cierto y malo. Está hablando muy rápido y a veces me cuesta. Ahora está dando el ejemplo de que el judío en aquellos tiempos decía el cierto y el pecado. La mujer que había cometido adulterio era apedrejada. Y Jesús rompía con todo eso. ¿Quién nunca cometió pecado que tira la primera piedra? Y rompía con esa visión dual. El pecado era una visión de la sociedad. Ahora nadie nunca apedreó el marido que también traicionaba a su mujer. Solo la mujer. Entonces era una visión machista del mundo, que era en aquellos tiempos, la cosa era complicada. Entonces vemos bien, los antiguos, ellos crearon un Dios perfecto, un Dios maravilloso, un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas. La perfección máxima del ser humano podía proyectar en su visión de mundo era ese Dios. Solo que cuando él miraba el planeta, él veía hambre, conflicto, enfermedades, sufrimiento, esclavitud, tortura, muerte, masacre, pestes. Él no podía jamás creer que todo eso era obra de Dios, era obra del divino. Entonces él tenía que inventar una criatura que fuera responsable por todo ese caos y esa catástrofe del planeta. Un hombre jamás pudo admitir que él era el culpable de todo eso. Él necesitaba crear un individuo culpable de todo eso y no podía ser Dios. Y entonces se crea el antagonismo a Dios. La primera filosofía dualista es ahí. Él crea un individuo culpable de todo eso, por llevar la humanidad a esa desgracia, y es una figura llamada demonio, ¿ok? El Satanás o como quiera llamar. Ahora, ese demonio no puede vivir en el mismo sitio que Dios. Dios vive en el cielo, un paraíso maravilloso para toda la humanidad.
y todo el mundo vamos para allá. Pero, entonces esa persona tiene que vivir en un sitio muy horrible, muy feo, de tortura, de sufrimiento. Entonces se crea la visión de infierno. Entonces creamos el infierno. Hay un curso llamado también Cielo e Infierno. Entonces veamos, Freud, en los tiempos modernos, percibió muy bien que todo aquello que el hombre no le gusta de él mismo, él proyecta en la otra persona. Elimina el defecto de la otra persona. La humanidad nunca consiguió admitir que toda la desgracia que existe en el mundo es él mismo el propio culpable. Nosotros somos el culpable. Pero no podemos admitir cómo Hitler movimentó toda la Alemania y la Alemania toda fue detrás de Hitler. Cogió armas, conquistar, destruir judíos. Es toda una política humana. No hay demonio en el partido, no hay reptiliano. De la misma forma que todas esas iglesias y las élites institucionales del pasado crearon una figura terrorista del demonio para dominar la humanidad. Porque el demonio nada más es que una figura creada por las grandes instituciones religiosas. Porque si miráis los telepastores, la iglesia es donde más hay demonios. Fuera de la iglesia no hay demonio. Solo en la iglesia aparece demonio. ¿Entendéis? Entonces las personas confunden mucho con espíritus sufridores, espíritus incultos, con criaturas avanzadas y que tienen un único deseo y piensan que la obra de los seres de luz o de los reptilianos es joder aquí el planeta. ¿Ok? Es desear el mal para la raza humana como se ganaran billones de dólares con eso. Entonces veamos bien, toda la incapacidad humana de provocar la paz, de construir un planeta maravilloso, es la prueba de nuestra incapacidad de vivir en grupo y hacer eso pasar. No existe ninguna fuerza superior culpable de eso. Las fuerzas superiores crearon toda esa condición para probar nuestra alma y ver nuestras acciones en esas condiciones. Si tenéis una visión dual del universo, tu visión es primitiva, de 2000 años atrás. Razas avanzadas y espíritus avanzados no miran el universo de esa forma. Eso es una forma antigua de dominación. Hoy que estamos consiguiendo libertarnos de todas esas creencias, hasta un padre dice que no existe demonio y se queda con los brazos abiertos diciendo que venga porque sabe que no existe. Todas las personas que estudian profundamente saben que es una invención ficticia, que esa criatura poderosa del mal no existe. Y el propio mal no existe en sí. Es una creación típicamente humana, de la ignorancia humana. Entonces esas discusiones filosóficas van muy lejos y es complicado. Entonces conseguimos en el século XX, nos libertamos de esa creencia, de todos los demonios, del dominio de la iglesia. Y ahí que viene después. Viene los ETs malos, los reptilianos, draconianos, grises, que vinieron aquí para conspirar contra el bien. Están macunados con gobiernos del mal, aquí de los Illuminati, de la nueva orden mundial. Dios, mira, para creer en eso hay que ser muy debidamente, porque no es fácil. No es fácil. Vamos en el punto clave de la cuestión. Yo tengo una responsabilidad muy grande con todos vosotros. Como soy un contactado, como vivo una experiencia con ellos, tengo una responsabilidad de llevar eso adelante, de enseñar una nueva realidad.
con la realidad todo el planeta. Entonces veamos, nos libertamos del demonio, nos libertamos del Satanás, que era el terrorista religioso, que era la forma como la iglesia esclavizaba, y ahora creáis otro demonio, otro Satanás que viene de las estrellas para nos esclavizar otra vez. Toda esa esclavitud es algo creado por nosotros. Nosotros hemos esclavizado los negros, hemos esclavizado los indios. No quiera transportar eso para las estrellas, porque cometéis el peor equivocación. Star Wars, por ejemplo. El mundo evoluciona con una tecnología muy avanzada y se van a matar en las estrellas. Cansado de matarse aquí, de guerra aquí en el planeta, se transporta en una guerra para las estrellas. Eso no existe. Proyecta un futuro que no existe. Ese futuro no existe. Y la era de la luz no será así. Dentro de 250 años, por ejemplo, la gente navegando por el espacio, pero todo el mundo con miedo de la muerte y matándose arriba. Eso no es verdad. Las cosas no son así. Vosotros, los seres humanos, estáis muy contaminados con esa filosofía cinematográfica, con esa filosofía del cine que da aventura y siempre hay un héroe en el final. Entonces la persona crea una dualidad y crea un lado negro de la fuerza y un lado blanco de la fuerza. El Darth Vader se viste de negro y el otro se viste de blanco. Mira, ninguno de vosotros pintáis un extraterrestre benevolente feo. Nadie pinta un demonio lindo de ojos azules. Hasta ese arquetipo es depresivo. Nadie crea el mal bonito de ojos azules. Porque ese arquetipo de la serpiente atrás, que tentó la Eva, el réptil, es muy mal visto por nuestra cultura. Entonces, pobrecito de los reptilianos, ¿no? No tiene opción aquí, porque se asusta aquí. No fue entrenado a convivir con la diversidad, mirar los animales, coger el sapo, tener ese contacto y no tener ese cariño por la diversidad que hay aquí. Pero nosotros cientistas no, miramos con otros ojos todo esto. Entonces ahora partiré por donde quiero llegar aquí. Enseñaré un modelo y ese mal no puede subsistir en las estrellas. ¿Ok? Voy aquí en la pizarra. Entonces vamos a partir de la visión de una ley que existe en todo el universo, en todas las galaxias, porque es una ley astrofísica que los espíritus nos enseñan, que los hermanos de las estrellas nos enseñan. Y yo trago incluso con una ley científica, con la física cuántica, que no es fácil. ¿Qué aprendemos? Es lo siguiente. El planeta, como todos los planetas del universo, todos los cuerpos celestes, aquí un planeta X, de una estrella distante de la nuestra. Entonces haré lo siguiente. Diré que esa superficie donde nosotros estamos, aquí encarnados, y otra raza encarnados en ese planeta X, para que raciocinéis conmigo y entenderéis las reglas fundamentales y que no es esa de la película Star Wars, ni nada de eso. Olvida eso, es ficción, invención de seres humanos que no sabe cómo funciona arriba. Y ya dije a vosotros, la solución solo pasará cuando sepas la vida después de la muerte. Si no, es mucha ignorancia para entender. Intentar entender el universo a partir de la ignorancia de la superficie terrestre, no entenderéis nada. Muy bien. Existen otras superficies y son físicas. Están hechas de una materia menos densa
Voy a poner aquí un número de superficie. 5. En esa superficie aquí es donde están las ciudades astrales, la comunidad después de la muerte, que hay una película llamada de Chico Xavier, a través del espíritu André Luis, que habla sobre las ciudades astrales. En todo el mundo, alrededor del planeta. Porque es otra superficie física del planeta, no es fantasmagórica. Pero tiene una densidad tan baja, pero tan baja, que los rayos de luz atravesan y ellos no son perceptibles por nuestros ojos. Entonces esa materia no es perceptible. La física no ha descubierto eso todavía, pero existe. Por ejemplo, encima de Extremo Oriente está Shambhala, como si fuera una capital estructurada de esa región que controla las reencarnaciones de esa región. Aquí en Brasil se llama nuestro hogar. Pero no es única ciudad astral, existen centenas de ciudades astrales, que son billones de almas del otro lado. No es algo fácil coordinar billones y billones de almas allí. Inclusive encima del Oriente Medio existe una ciudad astral que coordina las reencarnaciones allí, que los judíos llamaban de Jerusalén. Entonces los profetas eran arrebatados del cuerpo y subir a los cielos nada más es que era la ciudad astral. Iba a una ciudad astral y no era cielo ni nada de eso. Y allí entraba en contacto con los organizadores de su karma, de su proceso kármico, para reorganizar su modo de vida. Pero lo importante es entender lo siguiente, que allí el plano que estamos se llama umbral, porque es el mundo de la ignorancia, nadie sabe lo que hace aquí, de dónde vino. Y con esa visión pobre del mundo que nosotros tenemos de ignorancia, queremos entender el universo. Y no vamos a entender así. Es muy complejo. Entonces cuando la persona muere, dependiendo de dónde ella está en el planeta, qué cultura, ella es llevada a la ciudad astral correspondiente. Así como André Luis fue llevada al Brasil, que muera en la China, van a otras ciudades. Así que funciona. Vamos a tener el preumbral, ¿ok? Y el tercer plano de la luz. Y el cuarto de los ascensionados. Y por último, tenemos el plano de comando más elevado de una superficie planetaria, que es el comando planetario terrestre. Vamos aquí para el planeta X. El planeta X, como es una ley astrofísica, va a tener las mismas cosas, las mismas superficies. Él tendrá el umbral. Quien vive en superficie, hijo mío, está más perdido que ciego en tiroteo. Vivir en superficie del planeta es sinónimo de ser primitivo. El penumbral del planeta X. Vamos a hacer una comparación ya ya. El plano de la luz. El plano de los ascensionados del planeta X. Y el plano de comando del planeta X. Comando planetario X. ¿Ok? Entonces veamos bien. Nosotros almas que estamos aquí encarnadas, ninguna alma que está encarnada aquí fue creada aquí. Para que entendáis la creación de las almas humanas, está un curso mío que es el primer DVD de la origen cósmica del hombre. Y hay otra que es el camino ascensional de las mónadas cosmos.
que es otro curso mío. Muy bien. Vamos a entender que el cosmos es muy organizado. La palabra cosmos es una palabra que viene del griego, que es contrario a la palabra caos. Entonces los griegos llaman el universo, él no llama el universo de caos. Los griegos miraban al universo y decían que era el cosmos. Todo ese ciclo constante de la luna, del sol, lo llamaba de cosmos, que significa el gran orden de todo. No llamaba eso de caos. Caos es desorden. Caos existe en la civilización humana, cuando los reyes quieren matar, invaden, conflictos, simplemente por ego humano. Pero ese tipo de alma está encerrada aquí. Vas a ver lo siguiente, que cada uno de vosotros, cada uno de nosotros que estamos encarnados aquí, ese cuerpo aquí que estás usando, no es tuyo. Mira, tú estás usando un cuerpo avanzadísimo de alta tecnología, extremadamente sofisticado y no sabes cómo funciona. O sea, ganaste ese cuerpo de regalo, pero no sabes cómo funciona. Eres un usuario de una tecnología muy avanzada. Pero ¿quién creó ese cuerpo que estás usando? Mira, esa persona aquí, esas personas, esas inteligencias que coordinan todo el planeta terrestre, creó todas las formas de vida que existe aquí. Todo aquí es algo artificial creado por una inteligencia. No existe la teoría darwinista del acaso, de la mutación por acaso. No existe. Porque existe una inteligencia oculta estructurando toda la forma de vida aquí, incluso nuestra llegada. Ese cuerpo biológico fue proyectado y ejecutado aquí en el planeta. Antes de cada alma encarnar, en las ciudades astrales existe un lugar allí, que viste en la película Nuestro Hogar, departamento de la reencarnación. La persona está cerca de su reencarnación, sienta con su... Los espíritus miran sus vidas pasadas, hacen un proyecto para esa vida, para saber dónde reencarnará, qué familia bajarás, qué tipo de karma tendrás que rescatar, qué país nacerás, si vas a ser pobre, rico, feo, bonito, si tendrás un cuerpo que luego se queda gordo o feo, porque eso es genético, es proyecto también, para la alma vivir una experiencia aquí. Otro se queda enano, no crece. Todo eso tiene una razón de ser. Nada es por acaso, a menos que sea por un proyecto mayor. Entonces veamos. Aquello que dice de malo, esos comandos kármicos, ellos acompañan tu vida 24 horas por día. Es como si fuera la Matrix, pero de una forma distinta de la película. Aquí hay un control, pero inteligente para nuestra evolución. No es un control para usufruir de alguna manera de nosotros. Todo un proyecto organizado para el alma que está en esas condiciones, que son transmigradas, transita en la galaxia de planeta y planeta. Y son transportadas, todas las almas son transportadas por tecnologías avanzadas, por naves sofisticadas, y paran en las ciudades astrales y tiene una logística para recibir. Tiene casa, una estructura de ciudad, para preparar la bajada en cuerpos físicos. Mira la operación, eso es proyecto planetario, eso es proyecto terrestre. Eso es muy organizado, es altamente organizado y mucha gente trabaja en esa orden, en ese cosmos. No es un caos. Las instituciones aquí arriba no es como aquí abajo, como los políticos corruptos, de ninguna forma. Aquí las estructuras funcionan porque las personas están en esos puestos por su merecimiento evolutivo y no por un curso media boca que hace uno o
por hacer parte de un partido político y no saben hacer nada, como es nuestro mundo. Aquí no. Aquí las almas están en sus puestos técnicos, ideológicos y políticos por merecimiento y sabiduría cósmica. No hay espacio para desorden en el mundo espiritual. Todo eso que ves de espíritus sufridores, están todos aquí en el umbral. Están aquí. Demonio. Son personas malas que están aquí. Esas personas malas no suben porque tienen una carcasa densa. Aún después de muertos, su cuerpo astral es tan denso que no pueden volar. Tienen que andar como nosotros. De tan denso que es su cuerpo astral. Entonces aquí sí, en ese umbral, las personas están degradando, luchando por fama, poder, suceso, por mujeres, por sexo. Aquí sí. Tú puedes decir que el mal existe. Pero ¿qué mal? El mal que viene de dentro de nosotros, no institucionalizado. No hay un ser altamente poderoso provocando el mal. Provocando, instigando, ve, come ella, mata, tortura. No, de ninguna forma. Eso es disculpa de los débiles. Toda la cosa mala que hace, no puede admitir que fue él. Tiene que culpar a alguien. Tiene que proyectar en alguien. Mira, él que me corrompió. Esa persona, cuando Hitler llamó toda la Alemania era inteligentísima, pero acompañado a Hitler. Entonces, ¿quién es culpable? ¿El demonio? Claro que no. El demonio es una proyección que no existe. Es un arquetipo de nuestra civilización. Para poner la culpa en terceros. Soy un santo, soy víctima. Soy víctima. Esa historia de soy víctima de la sociedad, eso no existe. Tú eres un alma y tus elecciones son lo que vale. Tú eliges el camino de la luz o el camino de la ignorancia. Esas son tus elecciones. Siempre estuvieron. Pero lo que quiero enseñar es que esos malos que proyectan en los extraterrestres no existen aquí, arriba. ¿Ok? No existen en los planos superiores. Y, veamos bien, ¿quién controla la evolución planetaria? ¿Quién que encarna cientistas? ¿Quién que encarna personas para hacer grandes descubiertas científicas? Inclusive, descubrir ciencia y tecnología para transportar por las estrellas. Entonces la película Star Wars no existe en el universo. Es una tontería comparado con la realidad. Solo es bonito porque hay aventura y todo eso. Todo una mentira. Nadie se queda atirando en nadie. Y digo la vieja frase, que todos los seres extraterrestres son espíritus. ¿Y cómo hay guerras en las estrellas si ya están todos sin cuerpo físico? Todas las guerras y conflictos ocurren aquí, en la superficie de mundos. En la superficie de mundos densos, no en la era de la luz. Porque si aquí hay la era de la luz, se acaba todo eso. Todas las diferencias planetarias. Muy bien. Vea bien cómo funciona la cosa. Los individuos están prácticamente aprisionados aquí. Las almas primitivas no están en el poder, no tienen acceso a la tecnología. Y si mueren y están muy densas, siguen el umbral. Ni para las ciudades astrales van. Esas almas no salen volando por la galaxia, no pueden hacer eso, no saben. Tienen la gravedad, no fluctúan, no flota. Pero a medida que ella muere y va evolucionando, va despertando para la luz, que es el proceso de ascensión. Muchas almas llegan, pasan por decenas de reencarnaciones y luego pasan por un proceso de ascensión. Cuando están en ese punto de aquí, significa que ya no necesita volver en planos densos de la materia y son perfectamente conscientes y libertas de
de experiencias de planetas densos. Entonces C de aquí hace parte de una clase extraterrestre. Volvamos al planeta X. Jamás esa persona que está aquí y también está luchando por la supervivencia en conflicto. Un mundo primitivo de la Edad Media del planeta X. ¿Cómo es que la evolución de esa persona? ¿No veréis como en la serie de Spock? Isso é de cabeça de americano. La realidad cósmica no es así. No existen naves navegando por las estrellas de una forma con gente idiota que ni siquiera sabe qué es la muerte. Eso no existe. Entonces esa persona, ese comando, el alma que encarna de la misma forma que pone almas aquí. Las almas vienen de dimensiones superiores y van adensando hasta llegar en planos densos y vivir experiencias, y luego retornan en una jornada cósmica. Bien, bueno. Muy bien. Intentaré quitar de la humanidad esa creencia de que los extraterrestres son malos. Esa fue la misión que fue dada para mí. Que piensa que van a invadir el planeta. Eso no existe. Esa es una visión de película de la década de 50. Todas son películas de invasiones. Muy bien. El planeta X empieza a evolucionar. Pero ¿quién es que encarna cientista aquí? ¿Quién es que coordina? Allí también hay un consejo kármico. Entonces ningún conocimiento llega a superficie sin el comando permitir. Es lo mismo que la Tierra. 12.000 años. Ahora en los últimos 100 años que la tecnología llegó. Que la ciencia llegó. Con un móvil, por internet. Pero há 50 años atrás, ni teléfono funcionaba. Cuando dio las crisis de Cuba, y el presidente americano y ruso no podía hablar por teléfono de tan mala que era la tecnología. Entonces tenéis que entender que ese planeta no tendrá tecnología si el comando no permita. Toda la ciencia, cuando empieza a evolucionar en el planeta, como está evolucionando ahora en ese momento, es imposible, por la propia lógica de la física del universo, esos hombres de aquí crearem una nave altamente sofisticada, salir para el espacio y venir aquí. $12.000 años aquí, ahora que en los últimos 100 años que la tecnología llegó, que la ciencia llegó. Tenéis móvil, me veis por internet. Pero há 50 años ni teléfono funcionaba. Ni teléfono funcionaba. Cuando dio la crisis de misiles de Cuba, y el presidente americano y ruso no podía casi hablar con el teléfono. De tan mala que era la tecnología. Entonces tenéis que entender que ese planeta no tendrá tecnología si el comando no permita. Entonces veamos bien, toda la ciencia, cuando empieza a evolucionar en el planeta, como está evolucionando ahora en el planeta, es imposible, por la propia lógica de la física del universo, esos hombres de aquí crearían una nave altamente avanzada, salir al espacio y venir aquí, sin antes descubrir que quien manda en todo es este. Tendrá que descubrir la vida después de la muerte. No existe esa visión de ciencia. Nadie construye una nave y sale viajando por ahí. No funciona así. Primero muere, descubre todo eso que existe, descubre toda la tecnología que ya existe en esta dimensión de la realidad. Y no aquí. ¿Ok? No existe ese camino. ¿Qué pensáis? Star Wars hace una gran nave de reactor de antimateria y transporta de luz, bla bla,
y, y la gente allí idiota sin saber qué pasa después de la muerte, matando entre ellos como si tener conflicto en las estrellas fuese la prerrogativa de seres avanzados. Essa é uma tonteria. Entonces estoy enseñando una otra perspectiva. Las películas están todos equivocados. Todos equivocados. La ficción científica, el americano, es uno de los pueblos que no sabe nada sobre esoterismo. Cómo funcionan las cosas. Claro que van a hacer películas así. Y para vender una película hay que tener acción. Una película de paz y maravillosa no da mucha fama. Hay que hacer un ET todo feo. Un ET tonto, frágil, que no sabe lo que hace aquí. Por favor. Puede parar. Nunca he visto un ET como... ET idiota, frágil. Solo abandonado. Abandonado aquí. Bueno, vamos allá. Si pensábamos así, la ignorancia y el mal que existe solo es confinado aquí. Y no logra subir, porque ese ser para subir y elevarse de los ascensionados, él tiene que cambiar su visión del mundo y del universo. Esa visión que la gente piensa de la dualidad. Cuando mueras, verás como las cosas distintas. Sentarás con los filósofos y veréis que las cosas no es así. Y yo también doy clase del otro lado. Yo, antes de encarnar, yo daba clase allí. Y hoy cuando salgo del cuerpo, también doy clases allí. Para enseñar que el mundo no es como ellos pensaban que era. Entonces todos nosotros tenemos una vida oculta cuando dormimos. Todos tenemos una vida antes de encarnar aquí. Y hay gente que habla de reptiliano. Todos vosotros, 80% de ser un extraterrestre encarnado aquí. Y por eso que estáis aquí. En Umbra. 80% están en su primera encarnación. En la primera encarnación. Entonces, ¿quién era vosotros antes de aquí? ¿De qué orden evolutiva eres? Eso es una matemática estadística que no tenéis como contrarrestar. Entonces, a lo mejor ni siquiera erais humanos. Y se cree lo mejor. En realidad, tenemos que repensar mucho quién somos antes de juzgar los ETs de buenos y malos. ¿Por qué estamos en ese planeta caótico? Tenemos que preguntarnos eso. De sufrimiento, de angustia, de enfermedades. Porque tenemos que estar aquí para aprender. Porque si no fuera por eso, ya estamos en el plano de la luz. Pero no, todos nosotros estamos aquí. Ahora mismo. Por ese modelo aquí, ¿quién navega en las estrellas hoy y visita planetas y planetas? Solo ascensionados. Y a veces en la dimensión de la luz. Entonces, ¿quién llega aquí? ¿Cuáles son los hermanos de las estrellas que llegan aquí? Solo los que están en esa orden evolutiva, ascensionados. ¿Y quién de aquí viaja? Lo mismo. Esa raza mala no sale. Están atrelados a cuerpo físico, a densidad planetaria, y no salen de aquí hasta que la luz entre en sus corazones. Esa es la regla kármica. Entonces, por eso, no existe extraterrestres malos para destruir esa orden, porque es una orden organizada por grandes fuerzas aquí arriba. ¿Entiendes? Es el punto básico de nuestra teoría. Encima de eso, podemos hablar
contestar vuestras preguntas. Pero fuera de aquí no hay explicación, porque ya os dije, todo será esclarecido cuando vosotros descubrís qué pasa después de la muerte, o la muerte de todos los encarnados en los planetas. Esos comandos planetarios no están guerreando. Existe una ley universal que une a todos, porque esos seres aquí, más que nunca, saben que todos nosotros somos uno. Nadie lucha entre los otros cuando sabemos que somos uno. Y eso es lo que establece el gran orden en el universo. No hay más conflicto, no hay más dolor, sufrimiento, conquistas, necesidad de odio, necesidad de poder, de fama, de suceso. No hay necesidad de nada. Esas cosas son cosas necesarias de ese mundo denso, donde las religiones dominan. La pseudociencia está a servicio arcaica y decadente, materialista, pero no a servicio de la gran sabiduría mayor que podría libertarnos. Por eso yo siempre lucho aquí. Tienes que descubrir tu alma, quién eres. Tienes que descubrir quién eres antes de reencarnar, para saber qué haces aquí. La muerte es inevitable. Ayer fue el funeral de mi sobrina. Las cosas pasan así, es orden natural. No hay como combatir contra eso. Hay que entender eso, porque las personas mueren. Las personas mueren por el mismo motivo de que ellas nacen, es simple. La experiencia es una experiencia rápida y pasajera. Es complicado, a veces doloroso. Estoy aquí cumpliendo una misión. Yo convivo más con espíritus que con personas vivas. Amigos tengo media dúzia, media docena. Pero en el plano espiritual tengo centenas y centenas de amigos. Que cuando muera ya tengo empleo garantido. Que las personas piensan, ay, murió y está descansando. Hay toda una sociedad funcional allí, que necesita gente para trabajar también. A veces, falta tanta gente para trabajar allí, que vienen aquí detrás mía, que estoy aquí encarnado, para ayudar allí. Porque falta gente. Hizo una broma diciendo, ay no, yo estoy fuera, yo estoy aquí encarnado. Entonces cuando eres un medium, empieza a tener conciencia y nos enseña todo eso para nosotros, cómo todo funciona en otros mundos. Nosotros dejamos de tener esa forma primitiva de pensar, que pasó por las religiones, por la iglesia, por el imperio romano, y que comanda a todos los países. Todo país tiene presidente, fama, rico, pobre, y esa división de clase. Las estrellas, eso no existe. Entonces vamos a contestar algunas preguntas. A ver si vosotros lograron entender el mensaje y raciocinar ese mensaje. Fuera de ella no hay discusión. Vamos allá. Con todo respeto que tengo por cada uno de vosotros que me estáis escuchando, por la ideología de vosotros, por vuestra religión, por eso dije, yo pongo en la mesa. No estoy imponiendo mis experiencias de vida, aquello que creo como verdad. Los Greys o otros extraterrestres ya vivieron en un plano material, ya encarnaron en otro planeta. Probablemente sí. Solo que hay un detalle. Los Greys que hablan conmigo me dicen que pasaron a planos físicos a billares de años atrás. ¿Qué significa eso? Que a 3 de billanos de años atrás no son seres físicos y sí operan en planos superiores. Hay que preguntar lo siguiente, ¿nuestra alma
¿Cuánto tiempo estamos viviendo en planos planetarios? ¿Tú crees que yo o tú, a cuántos billones de años, ya pasó mucho tiempo fuera de dimensión? Estamos experimentando cosas densas del universo, pero nuestra origen no es aquí y no vamos a quedar aquí. Todos nosotros nos vamos. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre un extraterrestre y un espíritu? Ninguna. Ninguna diferencia. La única diferencia es que todos nosotros, lo que tú llamas de espíritu es aquel que muere murió hace tiempo. Entonces, entre el espíritu no hay ninguna diferencia. Son seres que tienen la misma materia, densidad material, solo viven fuera de la materia. Y ahora vais a aprender a llamar eso de extraterrestre también. Si no existe extraterrestre mal, ¿cuál es la teoría de... Vale, le está preguntando sobre un cientista, no entendí bien el nombre, de, de sobre su libro y todo eso. Y el maestro dice que tiene una teoría un poco equivocada, pensando que existe extraterrestres malo y todo eso. Ver como una raza material, puede olvidarlo, es totalmente equivocado. Sobre los medios que dijeron que existen seres de otros planetas malos. No tuvieron buenas experiencias, o escucharon hablar, o algún guía espiritual hablar, pero no tuvieron ningún contacto directo, no saben cómo funciona. Lo que existe son muchos medios que creen que tienen contacto, pero no tienen. No tienen. Yo conozco medios, ya estudié con medios toda la vida. Entonces cuando cojo los medios que son famosos y pongo en mi delante y nadie ve los ET a mi lado. ¿Está escribiendo el libro de qué? Cuando pongo para confrontar y no ve, no interactúa con él, entonces ¿de dónde sacas esa información? Ya hice eso tantas veces. Entonces hay personas que tienen hasta miedo de pasar ese camino. Porque, mira, existen muchos medios malos en este mundo. Medio boca. No es un deboche, es una realidad. Porque la mediunidad es una cosa muy rara, muy difícil. Un Chico Xavier es muy difícil encontrar. Hipervidente. Tuve un amigo mío que ya falleció, pero era uno de los mayores medios que he visto. Quedó 3, 4 días en una nave. Entonces hay personas que es bueno, de verdad. Bueno. Pero hay medios que están en desenvolvimiento, que ve vultos, ¿sabes? Es un proceso de desenvolvimiento del medio. Entonces tenemos que aprender a diferenciar un medio que imagina, que piensa, que intuye y el otro que realmente que interactúa 100% con esas otras realidades. Si pones en un laboratorio físico, un test científico, los medios se quedan para atrás. Hay una calle famosísima que ya diagnostica todo. Ella miraba, tú tienes el corazón así. Cuando coger esa niña y poner en laboratorio, ella se equivocaba en todo. Entonces, ¿cómo los cientistas preguntaban, cómo acertaba allí para hacer un diagnóstico? Ahora está hablando de un medio, por ejemplo, que si tu mediunidad realmente funciona, lo pongo delante y a ver si realmente funciona. Entonces lo hace prueba y todo eso. Entonces, mira su áurea, porque aparece en el áurea las enfermedades también. Entonces podría ser un buen medio en diagnóstico. Pero hay personas buenas. Hay personas buenas. Aquí en mi ciudad hay un médium
que viajaba en disco volador todo el tiempo, físico, no espiritual. El disco volador bajaba aquí y lo cogía, no espiritual. Hay muchas personas preguntando sobre la raza reptiliana. Los reptilianos son personas buenas, tienen un compromiso con nosotros. Yo conozco muchos de ellos trabajan conmigo, están cerca también, pero no están aquí maquinando ninguna invasión, ¿vale? Son ingenieros responsables por la tectónica del planeta. Ellos son responsables de contener terremotos, ciertas cuestiones geológicas. Fueron contratados por el comando porque ellos son muy avanzados. Si los reptilianos no estuviesen aquí con su tecnología, ya habíamos entrado en una catástrofe geológica muy grande. Entonces son una raza ayudando en ese sentido. Pero no son una raza elegida para el contacto humano, porque sabemos que el ser humano que está en la ignorancia, si ve una persona fría ya se asusta, entonces no sabe comprender otro lineaje de otro distinta a él. Tiene que ver el arcángel Miguel. Solo se arrodilla si ve Jesús, el arcángel Miguel. Si ve alguien extraño, no está preparado para eso. Yo fui distinto. Mi primer contacto fue con los grises. Y después de ello, ellos me decían, Larcia, tengo muchos amigos de otras razas queriendo conocer. Ok, hubo un problemita, pero estamos de vuelta. Pablo, preguntas. Si existen extraterrestres integrantes que quitan cordón de plata en viaje astral. Esa experiencia es nuestra. Ella fue proyectada para nuestra alma. Los comandos kármicos, no hay nadie interesado en hacer eso. No existe. No tiene ningún sentido. Ella hubo una persona que hubo muchos sueños, ya visualizó disco volador y quería saber cómo puede tener una clareza mayor sobre eso. Cuando habla sobre eso, se siente una sintonía muy grande. Muchas personas en los últimos tiempos sueñan muchos con ETs, con esa realidad, porque el propio plano espiritual, la propia mente colectiva, el propio comando planetario, están proyectando en los sueños de las personas esa posibilidad. Es una tecnología que existe arriba, que ya tengo hablado, que es la onda Shan. Entonces muchas personas están siendo preparadas, porque el planeta es inevitable. El plano entrar en contacto con esas inteligencias. Los gobiernos no tendrán control. El gobierno solo tiene un pequeño control porque no entraron con todo. Enseñan algunas cosas, una luz, una nave, un cuerpo ciclo. Pero no entraron con todo todavía. El comando no dio ese permiso todavía. Pero después, una época específica aquí, los comandos se reúnen otra vez y tomarán nuevas decisiones. No es acaso que tiene 7 billones de almas encarnadas aquí. Y 6 millones y media llegaron en los últimos 100 años. Eso significa que algo muy importante va a pasar. ¿Por qué nadie quiso venir atrás, a 3.000 años atrás? ¿Por qué solo quisieron venir justamente ahora, en ese final de ciclo? Entonces son almas que vinieron para un evento, para hacer un pasaje importante que raramente ocurre en otros planetas. Entonces recibieron muchas almas extraterrestres para vivenciar junto un pasaje de un círculo de la ignorancia para la era de la luz. Y es imprescindible la presencia extraterrestre en ese despertar de la humanidad. Entonces, el arquetipo ET, arquetipo extraterrestre, está cada vez más presente en los días de hoy de la humanidad. Por eso es que las personas sueñan mucho con eso. Hay una pregunta: ¿cómo es que los ETs eligen sus contactados? De dos maneras. O son preparados antes de reencarnar, dentro de un proyecto mucho mayor,
como muchos grandes médiums que vinieron aquí, son proyectados mucho antes de que esas personas reencarnen en la época específica para que sean un agente de transformación, o a través de la búsqueda individual de las personas de querer una experiencia, de querer un contacto, de querer avanzar, de querer aprender. Entonces, dependiendo del momento, elegir a esa persona, dar un contacto para ella y pasar un conjunto de informaciones evolutivas para ese individuo, en el auxilio de su despertar de la raza humana para la era de la luz. Entonces, vieja historia. Puede ir a la discoteca o puedes ir a hacer vigilia ufológica, meditación, buscar ese encuentro. Siempre hay el camino de la ignorancia y de la luz, meditando, queriendo la luz. Cada uno hace su elección. Entonces quiere un contacto con ellos, entonces tiene que ir atrás, hay que buscar, porque es un regalo cósmico. Tienes que merecer ese regalo también. ¿Ok? La pregunta es, si no existe extraterrestres malos, ¿por qué hay terapias regresivas y hay tantos relatos de chips puestos por Grace? Los Greys están aquí há millares de años, hacen parte del comando. Los Greys no son una raza que están llegando ahora, hacen parte del comando. El comando Ashta es un comando de centenas de millares de razas extraterrestres para comandar un proyecto planetario. No es una persona, no es una raza de T. Entonces, ¿cómo creéis que los espíritus hacen cura? En sesión espírita de cura. ¿Tú crees que los espíritus llegan así con la mano? Es una tontería. Los espíritus vienen con una avanzada tecnología que traen del astral superior. Y con esa tecnología ellos implantan cosas en ti para que se ponga bueno. ¿Estás hablando de que los Greys hacen eso? Claro que hacen eso, pero nosotros espíritus humanos hacen eso en cualquier centro espírita. No es una novedad. Novedad para vosotros que estáis despertando y creyendo que, claro que en regresión hay seres poniendo chip. Yo hago parte de esa tecnología. Es una herramienta para curar a las personas. Si una persona tiene sangre intoxicado, ellos ponen un equipamiento aquí y empiezan a filtrar el sangre. Y es como un chip astral, una tecnología que no lo ves. Raramente necesita poner un equipamiento masivo dentro de la persona, físico, porque toda la mejor tecnología de cura es astralmente. Un Serigó tenía un tumor allí. El Serigó hacía lo siguiente: ponía la mano aquí y dice, él siempre decía que no sabía nada. Cuando volvía del trance, no sabía lo que había pasado. Fue a estudiar luego. Ese tumor se desmaterializaba del sitio, no había corte ni nada, y era transferido para el cuerpo del Serigó y él vomitaba ese tumor. ¿Quién hace eso? ¿Qué tecnología que hace eso? No tenéis noción de cuánto es avanzada la ciencia y la tecnología de esos planos superiores. ¿Sabe? Ese cuerpo que estás usando no es tuyo, es proyectado por esas inteligencias y emprestado. Ellos conocen todo, la genética, funcionamiento. Si necesita algún ajuste, trae algún equipamiento y hay que dar gracias a Dios por eso. Porque si ellos no hiciesen eso, estábamos sufriendo mucho. De tanta porquería que comemos, que los cánceres ya habría detonado a todo el mundo. Entonces, si no hubiese una ayuda espiritual profunda, no sobreviviríamos tantos años. Le está preguntando a una persona sobre un caso de Varginha, que es un ET de Varginha, que era un caso inventado en Brasil que tuvo una repercusión allí en la ufología casuística. ET de Varginha no existe, ET de Varginha é uma mentira. Estáis creyendo ET de Varginha, de Roswell, nadie ha probado nada, es todo mentira.
El T de Varginha pega el papa que escribió sobre el T de Varginha, que era Birajara. El Birajara vivía en Varginha, senta con él y él negará todo, que fue una gran farsa. El amor, una gran pelea con las revistas y ufólogo que defendía el T de Varginha. ¿Pero por qué lo hizo? Hay que hablar con él. El caso de Varginha no existió. Las personas del ejército es grande amigo mío. Había un capitán del ejército que a donde iba yo, él venía conmigo. Cuando fui a un congreso, ese capitán iba a mi lado. No me soltaba. Esas cosas yo no puedo contar. No puedo hablar más de las Fuerzas Armadas del ejército. Pero que ellos siempre me observaron y me seguían de cerca todo el tiempo. Pero no puedo hablar sobre eso. No me dejan. Hay una pregunta. ¿Cuál sería la visión de los hermanos de las estrellas sobre Dios? Olvídalo. Olvida. Puede olvidarla. Esa pregunta es infantil. Lea el Tao Te Ching y empezar a tener una noción. Olvida a Dios. La concepción de Dios que tenemos es muy primitiva. Sobre la data límite, ¿qué sería? Otra pregunta. La data límite es una cosa que Chico Xavier cogió de sus mentores. Yo concuerdo con eso. Mis guías espirituales también lo dicen. Pero tuvo otras reuniones en 47 para decidir un impedimento de un holocausto nuclear aquí. Y esa reunión, porque el proyecto terrestre era para terminar en la década de 60. Era el programa apocalíptico. Todos los profetas lo habían previsto. Edgar Cayce, Nostradamus, todo el mundo. Y todo el proyecto fue hecho para eso. Incluso las bombas atómicas han sido preparadas para ese momento. Estaba todo encenado, listo para ese escenario. Y en 47 hubo una reunión, y mucha atención, 5 billones de almas que no habían encarnada y querían bajar aquí. Y tenía que impedir ese holocausto. Había mucha gente que quería usar ese planeta para vivir ese último estágio aquí. Almas de fuera. Entonces hubo una reunión y la reunión decidió intervenir e impedir el holocausto. Entonces hubo toda una aparición extraterrestre. Y ahora están hablando de que muchas veces la ONU, por ejemplo, estaba dando una reunión y estos seres estaban presentes físicamente en la reunión y nadie sabía que estaban allí. Simplemente asistiendo a lo que estaban diciendo. Y luego apretaba un botón y se desmaterializaba y iba para planos superiores. Hay que entender que el ET es un ser extradimensional. Cuando aprieta un botón, él adensa. Y si aprieta otra vez, desaparece delante tuya. No hay como lidiar con un ser así. No se puede matar. No están solos. Hay centenas de espíritus a su lado. Cuando un ET está materializado operando, hay decenas fuera de la materia a su lado, acompañando su proyecto. Por eso es que no existe ET de Varginha. Y Roswell es otra tontería. Roswell nunca existió. Cayó un pedazo de... Cayó un pedazo de un cohete y se inventaron la historia. Hay una pregunta, ¿cuál es tu relación con los hermanos de las estrellas? Mi relación, soy solo un medium. Como Chico Xavier, como grandes mediums que canalizan.
trae información. ¿Qué hace un medio? Coge la información de aquí y trae para nosotros aquí. Es un mediador de esas informaciones. No tengo poder ninguno. No hago magia, no hago explotar luces, no tengo ningún poder. Soy apenas un simple medium profesor. Y otra, cuando llegué para esos seres que están cerca de mí hoy y le pedí algo concreto, mira bien, hace más de 40 años no podéis darme algo concreto, material, para probar que vosotros existís. Él me miró y me dijo, ¿tú tienes fe en nosotros? Entonces solo eso que de concreto que llevarás. Y otra, tú tienes una tiza en la mano. Tiene más que cualquier uno, más que muchos tienen. Yo no tengo poder ninguno. Los ETs sí tienen poder. Ellos, la hora que empiecen a hacer las cosas aquí, permitida por la ley, que hoy no es permitida, ya veréis con qué estáis lidiando. Está lidiando con seres muy superiores. Ellos no crearon ese cuerpo. Esos creadores que acompañan la evolución del espíritu humano aquí. Para ellos lo importante es el espíritu humano. Es una tecnología avanzada creada por ellos para nuestro espíritu usar. Vosotros que estáis muy apegado a la materia y al cuerpo físico. Ese es el problema. Una pregunta, entonces, ¿cómo los reptilianos y Grace evolucionaron? ¿Cómo que los reptilianos y los grises evolucionaron para tener aquella forma? Estáis muy preocupados con su apariencia. Es lo siguiente, la forma en el mundo superior, ella no es tan importante. Ella empieza a ser importante cuando adensa. Entonces tienen que tener cuerpos operacionales, ropas, un gris, por ejemplo, no es un gris. Él se manifiesta como un gris. Porque es el vehículo que para esas condiciones es lo más eficiente. Pero en otros planetas, si ellos quieren enseñar, puede aparecer como un hombre grande, humano. La ropa, que en el astral también es una ropa. Para ascensionar, hay que perder la ropa astral también y avanzar en los niveles superiores. Son cuerpos casca de cebolla. Entonces veamos. ¿Cuál es tu verdadero rostro? Mira qué interesante. Vamos a pensar lo siguiente. ¿Cuál es tu rostro y cuerpo original antes de esa reencarnación? ¿Será que tú eres humano? ¿Y si fueras tú un reptiliano y hoy estás utilizando ese cuerpo? Cuando yo muera y me vaya para el astral, ¿qué cuerpo voy a tener allí? ¿El humano o reptiliano? ¿Qué veréis? Ese cuerpo. Entonces, el cuerpo astral es moldeable. Un cuerpo reptiliano es un cuerpo operacional de otro planeta para sus condiciones en tal planeta. Los grises me han dicho lo siguiente. Mira, Larcio, nosotros tenemos más o menos unos 500 planetas en esa galaxia que nosotros tenemos que operar en plano físico. Y cada planeta tiene un ecosistema distinto, temperatura, gravedad del planeta, atmósfera, el ecosistema captable. Entonces cada uno de esos planetas tenemos cuerpos artificiales. Están así en una maquinita, así acostado, como Avatar. Ahí ellos son espíritus, ellos vienen, llegan a ese planeta, coge ese cuerpo que no es gris, coge el cuerpo que es de la condición de ese ecosistema, pero un cuerpo grande. ¿Os acordáis de la película Avatar? Tenía 1 o 2 metros de altura, 3 metros de altura. Y se conectaba con ese cuerpo biológico. Es eso que los espíritus hacen. Entonces significa que los vehículos de manifestación en ecosistemas son moldeables y los grises no son todo el tiempo grises. Los reptilianos no son todo el tiempo reptilianos.
¿Cuál que sería entonces la diferencia entre nosotros humanos y los ETs? Ya dije, ninguna. No existe ninguna. Es solo la superficie que es distinta. Las formas biológicas son diferentes. Pero internamente todos nosotros somos uno, la unidad del alma, de la conciencia cósmica de Dios. Cuando Jesús dice, vosotros sois dioses, quiere decir que nosotros somos uno con el todo. No importa nuestras formas estereotipas de la materia densas que acumulamos para vivir en mundos densos. Eso no somos nosotros, son formas pasajeras. Cuerpos físicos, bellos, feos, bonitos, son pasajeros. Hoy puede ser modelo, ojos azules, bellísimo, pero mañana, un día, te vuelves viejo y eso se va. Todo el mundo pasa con ese proceso. Yo fui. Mira, yo por ejemplo, soy joven y hoy se me cayó el pelo, estoy así un poco mayor. Así que funciona. Tenemos una jornada. Ese cuerpo se va. Y va tarde. Si los ETs no necesitan de nada, ¿por qué ellos hacen y hacen eso? ¿Por qué crees que ese... Vale, espérate. Han preguntado, si ellos ya no necesitan de nada, entonces ¿por qué hacen todo eso? El plano superior tiene que coordinar billones de eso. ¿Por qué todo eso es hecho? Una buena pregunta. ¿Por qué toda la galaxia fue hecha? ¿Por qué hay un trabajo operacional como un todo? ¿Por qué será, no? Una pregunta inteligente. ¿Será que no es porque aprendieron una cosa que nosotros, que no hemos aprendido, que es la ley del amor? Aquí tenemos la costumbre que todo lo que hacemos queremos algo en cambio. Ah, yo compré, hay que pagar, hay que recibir no sé qué. No funciona así, en el universo existe la ley del amor. Todo el mundo trabaja por la unidad cósmica, por la gran experiencia del ser cósmico. Mira, voy a decir una cosa. Vamos a seguir hablando. Es un asunto muy fuerte, bonito, empolgante, porque hay controversias. Aquellas personas que tienen rabiosamente, que quieren matar para imponer su idea. Pero yo tiro de letra, ya estoy acostumbrado con eso. Hay personas que piensan que soy un marionete de los grises para hablar bien de ellos. Pero ¿qué los grises ganarán con eso? Con nuestro planeta así en la ignorancia. Como si necesitaran que nuestro planeta en la ignorancia quisiera dar algo a ellos. Pero ellos son seres amorosos para ayudarnos. Una hora o otra vamos a despertar y conocer todo ese trabajo que han hecho por nosotros. Y vamos a agradecer mucho la presencia y su auxilio. Vamos a seguir con las preguntas. Ese asunto, yo hago cuestión que ese asunto sea resolvido. Necesitamos resolver essa dualidade humana. Necesitamos resolver toda essa confusão. Necesitamos que acabar com o medo. El Osho tiene una que dice, tu vida empieza cuando tu miedo termina. Si tienes miedo del ET, de los grises, no andarás. Se queda estancado, no evoluciona. Estamos aquí para romper las barreras del viejo mundo y pasar a las estrellas. Y abrir la puerta para las estrellas con todo el corazón. Los ETs no van a invadir aquí. Hay una pregunta aquí. Están cuestionando, entonces,
¿Cuáles serían los motivos de las abducciones? Abducciones era una actividad que se hacía en la década de 50, 60 y 70. Y hoy es muy difícil ver una abducida, porque hacía parte del proyecto de intervención extraterrestre para impedir un holocausto nuclear y un apocalipsis aquí. ¿Ok? Entonces fue dado una dica para la humanidad. Los grandes medios vinieron en esa época también, para hacer un puente de un despertar de la humanidad. Tenía que despertar. Y veamos bien, nadie piensa en un ET espiritual. Nadie piensa así. Si ves en internet, todo ufólogo piensa que soy loco. ¿Por qué esas personas no me invitan para un congreso? Porque piensan que soy loco. Entonces, en realidad, nadie piensa en un ET espiritual espiritualmente. ¿Entiende? Entonces, cuando pienso en un ET espiritualmente, todo cambia. Entonces, en realidad es lo siguiente, como nadie pensaba en ET, el ET tenía que hacer acciones materiales. ¿Y cómo convencer a la humanidad de que ellos existen? Hacer un llamado de atención para despertar a mucha gente. Abducía a las personas, abducía a una persona, hablaba con ellos volvían y hablaban con el mundo. Como el famoso aquí en Brasil de Herminio y Bianca, casada de testigo de Jehová. El propio Herminio tenía la Biblia en la cara del ET pensando que era el demonio. Y tuvo suerte, que el ET que contactó era un bonito, pleidiano, como dicen. Si fuera un gris, él daba una patada. Es el Satanás. Entonces esos contactos físicos, esas abducciones, sirvieron para dar un impacto para la humanidad, que estamos aquí, los ustedes están aquí, y somos materiales como vosotros, y necesitáis despertar en vuestra realidad. Hicieron ese casal, hicieron entrevista en la televisión para todo el Brasil. Entonces el único motivo era llamar la atención de la presencia de ellos. La abducción era perfecta. No había nadie preparado. ¿Quién estaba preparado? Entonces puede ser cualquier uno. Hay otra pregunta sobre los corpusclos. Los corpusclos es una broma extraterrestre. Los ingleses, por ejemplo, no saben nada de lo que estamos hablando, por ejemplo. Entonces ellos hacen broma. Los grises. Le encanta dar... Que ahora a veces me cuesta porque hablo muy rápido. Que ahora está explicando que los corpusclos, que son esas formas geométricas a veces que aparecen en un pasto, ¿no? En la hierba. Entonces, Laercio dice que los grises le encanta hacer bromas también. Que le encanta reírse de algunas cosas. Entonces, lo que hacen es, por ejemplo, poner con una forma geométrica con un significado muy avanzado y ver cómo la humanidad interpreta eso. Hasta hoy nadie descifró ninguno de origen extraterrestre. Pero ¿por qué 90% está en Inglaterra? Claro que hay en el mundo, pero allí es donde más hay. O sea, en Brasil hablan con los medium.
Ahora está explicando que no es como en las películas que los extraterrestres vienen aquí y no saben hablar con nadie, no saben la lengua de nadie y están aquí confusos también. Eso no existe. Hay otra pregunta. Si los ETs son espíritus, ¿por qué utilizan entonces naves físicas? ¿Tú crees que llevas equipamiento en la espalda? Nave para transportar equipamiento, transportar espíritus. Las naves tienen 3 4 kilómetros de comprimento. Esas naves que llegan aquí, hay puestos de intercambio interestelar y hay naves de 10 kilómetros de comprimento. Es como si estuvieran en una ciudad. Transporta millares de seres. Es algo así absurdo. Son naves gigantes. Esas naves interestelares. Entonces esas naves transportan equipamientos. Porque todo ser humano es limitado, no importa la dimensión. Entonces los equipamientos es algo muy difícil. La galaxia es una aguja en pajarero. Si no tienen los instrumentos sofisticados de las naves para llegar en el sitio correcto, es complicado. Tú tienes que preguntar en la película Nuestro Hogar, ¿por qué los espíritus andaban en autobús, en el astral, si el espíritu vuela? Esa es una buena pregunta que nunca me hicieron. Un día os digo. Me están preguntando si podéis compartir alguna experiencia tuya. No me gusta compartir mucho mis historias porque la gente piensa que soy loco por decir eso. Entonces prefiero no hablar. Hay un tiempo atrás yo compartía mis experiencias y crear una polémica. Entonces prefiero quedarme quieto. En la hora que yo tenga las pruebas correctas y mis amigos digan, Larcy, ahora vamos a hacer eso, eso, eso. Vamos a hacer una selfie con los ETs. En breve. Muy bien. Entonces creo que es eso. La idea central mía hoy no es imponer a vosotros. Ah, tenéis que creer que soy la verdad. Nada de eso. De la misma forma que yo no acepto la verdad de vosotros, tú no tenéis que aceptar mi verdad. Pero tú tienes el deber de estudiar. El deber de pesquisar, de buscar, de no ser una persona fanática, religioso, y no ser una persona que hay que sentar, buscar y ver cuál es la lógica de las cosas. Porque pueden decenas de ufólogos, podéis ir a varios centros de ufología y van a decir cosas contrarias a las que estoy diciendo. Un día fui a un congreso de parapsicología en Brasilia. Tenía disco volador, pero para psicología. Entonces hubo un grupo que habló sobre pirámides, que es la cosa más importante, que era meditar debajo de la pirámide, que abría nuestros chakras, nuestra conciencia. Entonces vino una otra persona. Vosotros jamás tenéis que hacer eso porque si quedáis debajo de la pirámide vais a mumificar vuestro cerebro y eso es perjudicial a vuestra salud. Y la gente que estaba allí, ¿en quién cree? Porque todo eso es pseudociencia. Nadie tiene seguridad de nada. Yo hablo A, el otro dice B. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad absoluta? Entonces, por eso tienes que buscar. Y todo medio no es sabio. Los medios que veis por ahí en internet no son sabios. Medium es sinónimo de ser una persona normal que tiene la habilidad de hablar y ver cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con la personalidad de los mediums y no para seguir 100%. Incluso Chico Xavier tiene psicografías distorcidas. Y eso no lo digo yo. Y sí Valdo Vieira que vivía con él.
Entonces, no existe santo aquí, ni criatura perfecta. Todas tienen defecto, todas están en un proceso de crecimiento y evolución. Entonces, vamos con calma en esa búsqueda y ver cómo las verdades se manifiestan. Y más adelante, todos vamos a llegar y vamos a poder usufruir de la era de la luz cuando nuestras conciencias se abrirem y veamos todo lo que está pasando. Y cuando nuestros ojos, mientras no se abran, vosotros no vais a ver la verdad oculta que está a nuestro lado. No veréis el ET que camina junto a mí. Entonces, estoy a más de 35 años con ellos que me acompañan, de la misma forma que los espíritus que también me acompañan y todos vosotros. Hace parte de la naturaleza. Si abrierais vuestro ojo, lo veríais. Mira, varios centros espíritas kardecistas en Brasil ya me llamaron para orientar medios y su trabajo kardecista, porque estaban viendo ETs y no sabían qué hacer. Y yo tenía que ir allí, hablar con los medios, dar un curso a ellos, llamar los ETs para que lo vieran y se quedaban más calmas y seguían su trabajo en centro espírita. Entonces hace parte. Cuando empezamos a despertar para otro lado de la vida, millones de cosas van a aparecer. Pero como todos, casi todos somos ciegos espiritualmente, ¿y cuántas cosas en ese mundo existen? Para mí es muy difícil probar que ellos caminan a mi lado. De la misma forma que es difícil para mí probar a un ciego de nacencia que la luz existe. Ellos no pueden tocar, no están en su universo. Yo agradezco mucho el cariño de todos vosotros, la atención de todos vosotros y la paciencia que vosotros tenéis conmigo. Soy una persona pesada a veces, que bato de frente, porque hay que tener firmeza para hablar de las cosas, estudio, conocimiento, diálogo, para poder manter firme nuestro ideal de progreso y elevación espiritual. Y el miedo es todo aquello que necesitamos quitar. Ellos vienen con los brazos abiertos para que podamos hacer parte de una comunidad galáctica, cósmica, mucho mayor. Tenemos que tener consciência que está llegando la hora de nosotros humanos encarnados despertar para esa realidad. Namaste, mucha luz, mucha paz y hasta un próximo encuentro.